Lenin, buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a quienes nos acompañan desde sus hogares. El pasado martes, el presidente Lenín Moreno anunció una serie de acciones económicas que tienen tres objetivos centrales: reducir y optimizar el tamaño del Estado, reactivar la economía e incrementar la recaudación tributaria. ¿Cuál es la lectura que tienen los sectores productivos ante estos anuncios? Lo vamos a conocer de inmediato. Nos acompaña esta mañana la abogada Caterina Costa, presidenta de la Cámara de Industrias de Guayaquil y presidenta de la Federación de Cámaras de Industrias del Ecuador. Buenos días. Gracias, Lenin. Un cordial saludo a todos. Nosotros vemos con muy buenos ojos los anuncios del presidente del día martes. Para nosotros es un rompecabezas que se viene formando y que parte fundamentalmente desde la consulta popular, la ley de fomento productivo. Apoyamos plenamente la optimización del Estado y su financiamiento, la disminución de los ministerios, la fusión de empresas estatales, la eliminación de la contratación directa estatal. Somos el país 127 en el mundo en ineficiencia en el manejo de los fondos del Estado. Y eso obviamente nos impacta tremendamente. En este camino, obviamente, hay que establecer tiempos, establecer las fechas en que se van a ir dando los pasos, los hitos que ha determinado el gobierno, y además también ver cómo se va dando esa ejecución respecto al presupuesto general del Estado. Ahora, 1.060 millones de dólares anuncia el gobierno del presidente Moreno que se aspira a ahorrar a través de lo que usted señalaba: supresión de ministerios, fusión de empresas públicas, eliminación de gastos superfluos, así como de los procesos de contratación directa. Allí consta también el ahorro que se daría por la eliminación del subsidio a la gasolina súper. ¿Estas medidas los dejan ustedes realmente satisfechos, tomando en cuenta que los gremios empresariales del país desde hace mucho tiempo vienen solicitando que se reduzca el tamaño del Estado y por ende sus egresos? Pero, por un lado, se anuncia 1.060 millones de ahorro, pero por otro lado, el gasto corriente se incrementa en un 28%, como que algo no cuadra ahí. Mire, el trabajar en la competitividad del país debe ser prioritario, pero no solo para el gobierno nacional, también para la Asamblea, también para las otras funciones del Estado y para el sector privado. Es importantísimo sincerar las cifras y precios de la economía nacional, incluyendo los costos y subsidios de todos los sectores, pero cuidando de la población más sensible, más vulnerable, la que tiene menos recursos y la débil competitividad del país, especialmente para los productos de exportación. Y eso significa focalizar los subsidios, racionalizar los subsidios que también el sector privado da al sector público y, por último, revisar los monopolios del Estado que generan ineficiencias, altos costos y también mucha corrupción. Hagamos una precisión aquí. Ustedes señalan que hay que sincerar los precios en la economía y que eso incluye el de los combustibles para todos los sectores. Estamos hablando también del diésel que usan los transportistas y las industrias y que del 2011 al 2017 han recibido por concepto de subsidio 8.400 millones de dólares según cifras del Banco Central. Bueno, específicamente el gobierno, el señor presidente, ha hablado de revisar, pero bajo términos de competencia o de competitividad, los combustibles que van a los sectores industriales. Específicamente yo puedo dar ejemplo de la industria pesquera industrial, que tiene uno que hacer un balance. ¿Dónde están los ingresos? ¿Dónde están los egresos? Teniendo muy claro que generan 50.000 plazas de trabajo, 140 millones de dólares en pago de tributos, 27 millones de dólares en aportes patronales al IES, 20 millones en utilidad a los trabajadores, pero principalmente generan por cada dólar de subsidio, generan 11 dólares de divisa. Entonces, yo creo que la forma como el presidente Moreno lidera los diálogos es importante para poder sentarnos, sector público, sector privado, transparentar de forma técnica, no política, la información, la carga fiscal que tenemos, la carga en tramitología y todas las ineficiencias del Estado para poder llegar a un consenso de cómo vamos a ir manejando este delicadísimo tema que lamentablemente se ha venido posponiendo y que yo creo que el gobierno del presidente Correa tuvo la oportunidad de oro de atenderlo y definitivamente decidió no hacerlo. ¿Y qué tipo de focalización es con la que ustedes estarían de acuerdo? ¿Qué es lo que van a llevar a esa mesa de diálogo en lo que se refiere al diésel, mesa de diálogo convocada por el presidente Moreno? ¿O qué tipo de compensaciones van a requerir?
Bueno, hay que tener claro que el 47% de los subsidios representa el diésel. El 33% estamos hablando de las naftas, las gasolinas y un 20% del gas. Entonces, tenemos que sentarnos considerando la frágil competitividad que tiene el país y, por ende, revisar también dónde estamos en esos indicadores mundiales. En el índice del Banco Mundial de hacer negocios, estamos en el puesto 118, cuando nuestros vecinos están en el puesto 58 y 59 respectivamente. Entonces, si nosotros tenemos un mercado pequeño, si la economía es difícil, estamos pensando en acuerdo comercial con los Estados Unidos, estamos pensando en entrar a la Alianza del Pacífico, obviamente que los temas de competitividad son importantes. Ahí hay un punto muy relevante, que es la ley que se relaciona a toda la tramitología, toda esa carga que tenemos en el sector privado, que está ya lista para ejecutarse por parte del presidente, y yo creo que eso va a ayudar muchísimo a reducir esa carga que tenemos del lado del sector privado. Lo cierto es que al día de hoy el subsidio al diésel se mantiene. Se ha dicho que se lo va a revisar, pero será en un futuro. Se emite una ley de fomento productivo en donde se dan respuesta a muchos de los requerimientos del sector productivo. Pero ¿qué pasa? Que con los recursos de exportación, 2.000 millones de dólares se quedan fuera del país y no regresan. El presidente ha dicho que los empresarios también se pongan la camiseta y 2.000 millones se quedan afuera. ¿Por qué? Definitivamente tenemos que trabajar, y yo creo que la ley de fomento productivo es una ley que todos los inversionistas estábamos esperando. Esa ley nos va a ayudar a hacer crecer esa inversión nacional, inclusive antes que la inversión extranjera. Nosotros los ecuatorianos tenemos que creer en el Ecuador, y el rol nuestro como gremios, como Cámara de Industria de Guayaquil, como Federación Nacional de Cámara de Industria del Ecuador, es fomentar esa inversión. ¿Por qué? Porque el 90% de las plazas de trabajo las generamos nosotros en el sector productivo, y lamentablemente desde hace muchísimos años solo 4 de cada 10 ecuatorianos tienen un empleo digno, un empleo estable, un empleo que les permita satisfacer las necesidades propias y de su familia. Entonces es un reto que tenemos de forma conjunta, pero ya tenemos las herramientas. Tenemos la ley de fomento productivo que nosotros vamos a impulsar, que le hemos impulsado desde su propio anuncio el 24 de mayo, y yo creo que eso va a ayudar a que toda esta dinámica cambie, dejando definitivamente ese modelo del gasto público que nos ha llevado a la situación difícil en la que estamos, con un alto endeudamiento, con un déficit terrible, llevándonos a la generación de riqueza por parte del sector privado y a poder incorporar mayor cantidad de ecuatorianos que no tienen un empleo digno a los puestos de trabajo que se merecen. Lo cierto es que en medio de todos estos anuncios parecería que hace falta claridad. Los mensajes llegan en ocasiones encriptados o inconclusos. Por ejemplo, se habla de 1.300 millones de dólares en créditos productivos, lo dijo el presidente, pero el país vive momentos económicos complejos y nunca señaló de dónde es que se van a obtener esos recursos. ¿Ustedes saben? Nosotros tenemos justamente reuniones con las autoridades. El presidente de la Corporación Financiera Nacional estará visitándonos la próxima semana, igualmente reuniones con los distintos ministros. Hay un diálogo abierto. Pensamos que es un rubro importante para esa reactivación del sector privado. 800 millones para la construcción genera un encadenamiento muy poderoso, hay un músculo muy fuerte allí. Igualmente 200 millones para la agricultura, 200 y pico de millones para la microempresa, economía popular y solidaria de artesanos. Eso yo creo que va a ser muy importante, y los fondos, pues estamos seguros que están dentro del plan que tiene el gobierno. Hay viajes de los ministros, estarán viajando al Asia, estarán viajando nuevamente a los Estados Unidos, y estoy segura que los organismos multilaterales también estarán dispuestos a apoyarnos. Entre las decisiones del gobierno está la de eliminar el Ministerio de Industrias, que se fusionará con el de Comercio Exterior. ¿Usted, como presidenta de la Cámara de Industrias, considera que esa ha sido una decisión correcta? Como dije anteriormente, nosotros apoyamos la reducción de los ministerios. El Ministerio de Industria es un ministerio importante para nosotros, pero estamos seguros que va a hacerse una labor eficiente, que es lo que se necesita, pero trabajando específicamente en la competitividad. Un país dolarizado como el Ecuador no puede estar en los rankings mundiales en los que estamos, identificar los puntos que nos están ocasionando ese incremento en los costos. Ahí hablamos mucho de la institucionalidad del país, que se está trabajando a través del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Entonces, pensando en la competitividad y trabajando específicamente en eso, yo creo que esos ministerios van a ser exitosos nuevamente. Caterina Costa, presidenta de la Federación de Cámara de Industrias, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Gracias.